Hola, bienvenidos al podcast de las 5 de la SEMA. Les saluda Uriel Posada. En esta ocasión no podemos dejar el tema del COVID-19 que durante la semana dejó desafortunadamente el mayor número de personas fallecidas por el virus en la región fronteriza. Además, un miembro de la mesa directiva de las escuelas públicas del Paso nos dice qué esperar para este nuevo año escolar y qué pasará con las clases presenciales que, por cierto, se aplazaron. Asimismo, se realizaron las elecciones de desempate en el condado del Paso y en esta ocasión el triunfador fue el poder femenino. Ya le explico. Hablaremos del autismo y cómo un príncipe azul busca crear conciencia sobre esa condición con un bonito cuento. Y César Contreras estará aquí con nosotros para hablarnos de los deportes. Así comenzamos. Durante la semana, el coronavirus en la región continuó imparable. El pasado miércoles, por ejemplo, en solo 24 horas, murieron 14 personas debido a la enfermedad y por primera vez en lo que va de la pandemia, el número de personas en las unidades de cuidados intensivos alcanzaron las 100. Mientras tanto, el número de casos positivos en el condado del Paso ya son más de 10,000 y esta cifra no parece tener un tope. Bueno, y para platicar un poquito más de esto, aquí en el podcast de 5 de la SEMA se encuentra con nosotros el doctor Armando Mesa, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Texas Tech. Doctor, gracias por estar con nosotros. Explíquenos un poquito cómo está la situación en estos momentos cuando el estado de Texas y El Paso específicamente ha roto los récords de casos positivos de COVID-19. La curva de contagios pues no se aplana. Pues sí, como tú lo decías, es preocupante el hecho de que estemos viendo un aumento todavía exponencial de casos en El Paso y en el estado. Desafortunadamente no es completamente inesperado. Ha sido anticipado por varias personas de que los casos simplemente van a estar teniendo olas o curvas que van a estar reflejando el tipo de exposición y los riesgos que desafortunadamente muchas áreas de la comunidad del Paso y del estado y de la nación están tomando, y esto está haciendo que estos casos sigan creciendo sin un control aparente hasta ahorita. ¿Qué es lo que no está funcionando, doctor? Es una combinación. Los problemas como estos nunca son una sola respuesta acertada, siempre es una combinación de factores. Primero que nada, en el lado positivo, los pacientes han tenido más exposición últimamente porque hay más casos nuevos, aunque la prevención fue efectiva, no puede contener que la pandemia se siga extendiendo. Es decir, aunque son muchos casos, son menos de los que pudieran haber sido. Pero por otro lado, cuando el número de exposición es muy grande, el número de pacientes infectados es muy grande y ese número se duplica, pues los números son increíbles. Es decir, si tenemos un caso y duplicamos un caso a 2 casos, pues probablemente el impacto es mínimo. Pero si tenemos 1,000 casos y lo duplicamos a 2,000 casos, el impacto es mucho mayor. Entonces, es una combinación de factores positivos en un lado, es decir, que hemos tratado de detener o de atenuar el riesgo de infección, pero por el otro lado estamos teniendo un poquito de relajación de la comunidad y un poquito de fatiga de la comunidad de mantener este control o este aislamiento, distanciamiento físico y social, que está haciendo que estos casos estén siendo ahora en comunidades que hasta entonces no habían sido infectadas. Bueno, la zona fronteriza en sí es un caso único, creo yo, ya que pues muchas de las personas latinas e hispanas sufren de enfermedades que pueden empeorar la situación del COVID, ¿no? ¿Podría hablar un poquito sobre esto? Ha habido obviamente una preocupación alta en la comunidad de pacientes que sí requieren hospitalización, que requieren oxígeno suplemental, incluso ventilación mecánica. Y sabemos que
minorías están sobre representadas en este grupo de pacientes más complicados por los factores de riesgo, los cuales han sido ya tipificados como hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, obesidad, enfermedades que bajan las defensas, personas que están tomando medicamentos para bajar las defensas. Entonces, lo que se sabía con tiempo era que los casos iban a aumentar. Lo que ha sido una sorpresa en cierta manera es que la capacidad máxima de los hospitales está llegando al punto en donde pues se van a tener que tomar decisiones más difíciles y eso es lo que preocupa pues a los hospitales y también al sector de salud pública. ¿El condado del Paso, en su opinión, está preparado para enfrentar algo peor? Existe un grupo coordinado de representantes de la ciudad, el hospital, el condado, los grupos que están a cargo de las estadísticas y del conteo de las camas disponibles y de los ventiladores, que regularmente monitoriza la situación. Este grupo tiene un censo diario de los pacientes que están en el hospital, cuántos están intubados, cuántos son de altas, personas que fallecen, etcétera. Hasta ahorita el plan está coordinado de manera que la capacidad existe para seguir manejando casos, pero el factor impredecible va a ser cuántos casos van a ser el máximo número en un momento dado. ¿Quién va a saber cuántos más casos de enfermedad severa que va a requerir hospitalización va a suceder de aquí al mes que entra? Eso es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y en anticipación a eso, pues estamos viendo, por ejemplo, qué capacidades existen en otros lugares para, en caso de que fuera necesario, expandir el servicio más allá de lo que el hospital puede proporcionar, que esos lugares estén disponibles para poder manejar a esos pacientes. Como todos sabemos, la prevención más efectiva es obviamente el lavado de manos, la higiene y el cubrebocas. En la situación que estamos, ¿usted recomienda que todo el mundo se vaya a hacer la prueba de detección? La respuesta corta es no. Y la razón no es porque no sea buena idea hacerse el examen. El problema es capacidad. Volvemos a lo mismo. Tenemos una capacidad limitada de hacer exámenes de detección y esto está siendo evidente porque los pacientes que están viniendo a hacer cuidados en el hospital, sí se les hace el examen inmediatamente, pero aquella población en la ciudad que quiere saber si está positiva, está batallando mucho para encontrar un lugar donde le hagan el examen, primero. Y segundo, el resultado toma a veces hasta varios días en llegar. Entonces, no es que no sea importante hacerse el examen, es que simplemente la capacidad va a ser insuficiente para poder hacer exámenes a todos los pacientes. Un paciente que tiene pocos síntomas o no síntomas es menos probable que salga positivo, aunque tenga la infección. Es decir, existe una sensibilidad del examen limitada en un paciente que no tiene síntomas comparada con un paciente que tiene síntomas. Es decir, el paciente sintomático, aquel que lleva 5 días o 3 días ya con fiebre y tos, ese paciente tiene un alto porcentaje de salir positivo en el examen. Pero la persona que no está sintomática, que nada más quiere saber si tiene el virus, un examen negativo no quiere decir que no lo tenga. Simplemente quiere decir que en ese momento no está positivo el examen porque no hay suficiente cantidad de virus presente en esa muestra que se tomó. Pero eso no quiere decir que ese mismo paciente en unos 3 o 4 días, cuando le da la tos o le da la fiebre, salga positivo para el examen. Por eso, en la parte de lo que es la epidemiología, es importante, y la salud pública, es importante rastrear los casos. Claro. Si yo estuve expuesto a una persona que estuvo positiva, con síntomas, etcétera, yo tengo que estar consciente de que mi riesgo de estar infectado aumenta
comparado con una persona que no ha estado expuesta. Y esto es uno de los factores que se pueden considerar para hacerse un examen. Claro, al fin y al cabo es una responsabilidad individual y social. Doctor, ¿algún mensaje final? Pues otra vez es importante que no bajemos la guardia. La infección del coronavirus va a continuar, no se va a detener. Simplemente el distanciamiento físico, aislarnos físicamente de una persona, el uso de la mascarilla, lavarse las manos, son medidas muy importantes que no deben de ser olvidadas o minimizadas como las que tienen mayor efecto sobre la prevención. Claro, gracias, doctor Armando Besa, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Texas Tech. Gracias por estar aquí. La Agencia de Educación de Texas develó esta semana las nuevas recomendaciones para el inicio de clases en el año escolar 2020-2021. El plan se divide en 4 partes: proveer avisos, prevención, respuesta y mitigación del virus. A pesar de las recientes especulaciones a nivel federal y estatal por la extensión en la reapertura de las escuelas en Texas, las instituciones educativas pueden permanecer cerradas este otoño sin perder fondos estatales. El gobierno estatal asimismo pidió a los distritos escolares seguir las órdenes de los departamentos de salud pública locales. Bueno, y como consecuencia, el Departamento de Salud Pública del Paso emitió una orden que obliga a los distritos escolares de la región a no empezar clases presenciales, sino hasta después del feriado del Día de Trabajo. Las clases en persona tendrían que iniciar después del 7 de septiembre. La orden entró en vigor el pasado 9 de julio. Aparte de la fecha de inicio de clases presenciales, las autoridades de salud dieron a conocer otros puntos. La instrucción virtual puede continuar de acuerdo al plan de cada distrito, en lo que se pueda y siguiendo los lineamientos de la ley que protege a las personas con discapacidad en la educación. Los alumnos con necesidades de salud que sean considerados vulnerables bajo esta ley no deben de regresar al salón de clase para instrucción presencial. Su regreso será programado hasta el año escolar 2021-2022. Todas las actividades extracurriculares, como los deportes, deben de empezar hasta que la escuela reabra. Los distritos escolares deben de desarrollar sus planes para su reapertura y tenerlos disponibles a los padres de familia al menos 2 semanas antes de que una escuela abra sus puertas. Bueno, para hablar un poco más de esto, le doy la bienvenida a Freddy Clayer Ábalos, miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente del Paso, quien representa básicamente al oeste de ese distrito. Freddy, gracias por estar aquí. Primero, ¿cuál es el plan del Distrito del Paso para el regreso a clases? Así que tenemos una orden del Estado, como tú dijiste, de no comenzar la clase virtual hasta el 17 de agosto. Y que eso quiere decir que tendríamos por lo menos 3 semanas de enseñanza virtual. Y luego, a partir del 17 de septiembre, podríamos tener la opción de regresar a instrucción en persona. Lo que yo anticipo para todos los escuchantes es que yo pienso que nuestro distrito sí va a tomar en cuenta ese mandado del Estado que nos deja tener más flexibilidad en lo que es empezar la instrucción en persona más tarde. Aquí yo anticipo que comenzando el 17 de agosto, que va a haber 6 semanas por lo menos de instrucción virtual solamente, antes de que tengamos esa opción de regresar en persona. ¿Por qué? Porque no hemos visto que los casos del COVID se vayan a disminuir. Así que lo más probable es que todo el sistema escolar sea en línea por las 6 semanas, comenzando el 17 de agosto. ¿Cuál sería el proceso de regreso a clase presencial? ¿Tendría yo como padre de familia que solicitar el regreso? ¿Lo puedo mandar sin ningún tipo de aviso? ¿Puedo hacer cambios durante el semestre en caso de que suceda algo? Lo que yo tengo entendido ahorita, porque todo está cambiando de día a día de acuerdo a lo que aprendemos del Estado y lo que nos dice el gobernador, pero lo que ha escogido hacer nuestro distrito es que tenemos 3 opciones. La virtual, que es todo virtual; híbrido, que son 2 días en persona y los demás en línea; y luego todo en línea. Lo que yo tengo entendido ahorita, la regla es que cuando un papá escoja su opción, tiene que mantenerse con esa opción de registro durante todo el semestre. Así que no van a poder cambiar de plan durante el otoño.
ya tendrían que quedarse con la opción que van a escoger al principio del registro. Pero yo anticipo que si tenemos demasiadas infecciones y que de veras tendríamos que poner en cuarentena varias escuelas, que todos los niños regresarían en línea. Ha habido algunas críticas, y no solamente del distrito del Paso, sino pues en los distritos en general, diciendo de que pues el regreso a clases también involucraría que los maestros dieran su instrucción en las escuelas, aunque la clase sea virtual. ¿Qué si algún maestro no quiere regresar por miedo o por cualquier cosa al salón de clases? Porque pues en algunas escuelas hay decenas de personas o decenas de maestros dando clases. Obviamente que también puede estar en peligro de contagio. ¿Qué puede hacer ese maestro? ¿Han estado en pláticas con los sindicatos de maestros para ver qué se podría hacer? Los sindicatos de maestros han sido muy, muy eficaces en comunicar que sus maestros tienen miedo de regresar a los campuses, porque como tú dijiste, ¿qué tal si hay una infección en varios salones? No sabemos si el periodo de contagiones son 2 semanas, no sabemos qué pueden pasar durante esas 2 semanas. Realmente es un riesgo muy alto. Así que yo de veras empatizo fuertemente con los maestros que tienen miedo. Lo que me gustaría comunicar a los maestros es que tenemos que encontrar una forma de que si vamos a regresar todos en línea, que por lo menos ellos también puedan enseñar desde su clase, desde su casa. Porque ¿cómo es que vamos a dejar que los niños se regresen a casa, pero dejar a los maestros ahí todavía en riesgo de contagiarse entre ellos? Así que todavía es un riesgo. Yo pienso que si vamos a tomar medidas extremas, lo que sería ya dejarlos que enseñen desde su casa. Nomás quiero ser muy claro, hoy por hoy sí están obligados los maestros a regresar a los salones. Eso puede cambiar mañana, podría cambiar hoy, podría cambiar debido a un mandato del gobernador, pero hoy por hoy están obligados. No es mi decisión, no es lo que yo hubiera escogido en lo personal, pero ahorita es una obligación de trabajo para los maestros regresar a los salones. Freddy, un último consejo para los maestros y para los padres de familia para este inicio escolar. Yo diría que ahorita tenemos todos que tener mucha paciencia unos con los otros. Todo está cambiando de día a día, así que los niños, los papás, los maestros, tenemos que empatizar uno con los otros. Si vamos a proteger a los niños, tenemos que proteger a los maestros y los papás nos tienen que ayudar a hacer eso. Si, por ejemplo, si un papá manda a su niño a la escuela y lo manda sin máscara, ese niño no va a poder entrar a la escuela. Así que a pesar de las creencias o creencias políticas, lo que sea, tienen que estar dispuestos a apoyarse unos a los otros, apoyar al sistema, porque si un niño se infecta, infecta a los otros. Todos tenemos que trabajar juntos, así que mi consejo mayor es paciencia y apoyo. Ahí está el mensaje. Freddy Clayer Ábalos, miembro de la mesa directiva de las escuelas públicas del Paso. Gracias por estar en el podcast, te lo agradezco. La noche de elecciones en el condado del Paso el pasado martes se puede definir con una frase: la noche del poder femenino. El martes, en la elección especial de desempate, se definieron las nominaciones para procurador de distrito del Paso, comisionado del precinto 3 de la Corte de Comisionados del Condado, así como las posiciones en los juzgados de distrito 383 y 388. Como no hubo candidato republicano que se dispute el puesto en la elección general de noviembre, la demócrata Ivonne Rosales será la primera mujer en ocupar el puesto de procurador de distrito, cargo que Jaime Esparza ha desempeñado por más de 20 años. La abogada Ileana Holguín ganó la nominación demócrata para el puesto de comisionado de la Corte por el precinto 3, cargo que actualmente ocupa su contrincante Vince Pérez. Asimismo, Laida Inés García se convertirá en la juez de la Corte 383, mientras que Marlene González de la Corte 388. El autismo o el trastorno del espectro autista se refiere a una amplia gama de afecciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación no verbal. Según los Centros para el Control de Enfermedades, el autismo afecta aproximadamente a 1 de cada 54 niños
en los Estados Unidos hoy en día. Es por eso que nuestra siguiente invitada, Argelia Wong, directora ejecutiva de la organización Tu Mundo es Mi Mundo, viene a platicarnos de un proyecto bien especial que busca pues ya crear conciencia sobre esta condición. Amiga Argelia, gracias por estar en el podcast Las 5 de la Sema. Explícanos qué es el Príncipe Azul. Gracias por invitarme, Uriel. Y el Príncipe Azul es mi hijo. A los 3 años lo diagnosticaron con autismo. Yo era completamente ignorante al tema, no sabía qué era. Y créeme que fue una situación en la que entré en negación completamente con mi esposo. Ya, entras en negación, te dan el diagnóstico y dices, ¿qué sigue? Y me me preparé, investigué, tomé clases de qué era el autismo, cómo podía ayudar a mi hijo, y me encontré con esta incertidumbre y esta situación de que nadie sabía qué era el autismo. Estábamos completamente en pañales de que toda la gente pensaba que el autismo era un niño berrinchudo que se tiraba en el piso porque quería un dulce. Y me tocaron varias situaciones en las que yo no sabía que mi hijo estaba en crisis porque era totalmente sensorial a las luces, al sonido, a los olores. Y me llegó una frustración en la que dije, no voy a salir. No, o sea, no voy a salir porque la gente llegó a decirme, ¿sabe qué, señora? Pues le pago el dulce de su hijo para que se calle o para que se salga. Y dije, no, falta tanta educación en la comunidad que después de 9 años de diagnóstico de mi hijo, decidí escribir este libro que trata sobre el desarrollo de un niño con autismo, sobre qué es lo que pasa con un niño con autismo. Es una pequeña historia, pero te explica perfectamente el por qué una persona con autismo actúa de diferentes maneras. Imagínate que estés tú en el centro comercial, no discriminas ningún sonido, ningún olor, todas las luces, te sobreestimulas y aparte de todo, no eres verbal. Imagínate esa frustración de no poderle decir a tu mamá, mamá, escucho 10 veces más que toda la gente, me tocas y siento que me estás pinchando, esos olores son 10 veces más fuertes que las demás personas. El Príncipe Azul es un libro, es un cuento bilingüe, por lo que entiendo. Así es. Y esto viene pues a sumar, ¿no? A la creación de conciencia, porque pienso yo, como hermano de una persona también con una condición que es el síndrome de Down, hay mucha falta de información en nuestra sociedad a esas alturas, ¿no crees? Así es. Te digo, pasaron 9 años. Yo formé un grupo de apoyo para niños con autismo, tratando de hacer eventos para que nuestros hijos no fueran excluidos, de tener un evento, de poder divertirse, de poder ir a un campamento de verano, porque a veces yo llevaba a mi hija al campamento de verano y les decía la condición de mi hijo y me decían, ¿sabes qué? Te puedo aceptar a la niña, pero no te acepto al niño. Entonces era muy frustrante para mí no poder llevar a mi hijo a algún lado, a un parque o a McDonald's, ay, perdón, ya vente un golazo, a un restaurante para niños y decidí hacer este libro. Te digo, es una pequeña historia que ayuda mucho tanto a la escuela, a la comunidad en general y a nosotros como padres, el explicarles a nuestros hijos, porque tal vez ahorita ya es 1 en 54 los niños que están afectados con autismo y ya a cualquiera de nuestros hijos le puede tocar en el aula un niño con autismo. Lo explicas el autismo a través de dibujos, ¿no? Así es. Es un libro donde explico la historia de mi hijo, de lo que él pasa, de sus estereotipas, que él mueve las manos, que a veces te lee el helado, que es muy frustrante para él acercarse a una persona y no saber cómo decirle cómo te llamas, formar una relación social. Tiene una amiguita que ella desde la primaria lo ayuda mucho
Si tú le explicas a un niño con autismo qué es lo que tiene que hacer, créeme que él lo va a hacer. Tú le dices, llegas, di buenas tardes, saludas, todo, o sea, lo hace muy estructuradamente, pero él aprende a hacer esas cosas. Lo que más me llamó la atención, y es lo que apenas leyéndolo, lo que me enviaste sobre el libro, es que es un proyecto familiar, ¿no? Así es. Mis hijos dibujaron, mi esposo junto con la terapeuta de mi hijo hicieron la traducción de español a inglés, y yo escribí. Y es familiar porque yo le empecé a decir a mis hijos, dibújate tú jugando, le decía a Suri, dibuja a tu hermano cuando estás jugando. A mi hijo le encanta comer la pizza, yo dibújate comiendo pizza, haz esto, dibújate como si estuvieras en la escuela platicando con tu amiga, y ellos empezaron a dibujar los libros. Y esa historia, o sea, los dibujos te van marcando la historia. ¿Cuándo lo piensan lanzar? De hecho, ya lo tengo, ya está impreso. Ya lo más posible es, si alguna persona está interesada en el libro, me puede contactar a través de Facebook, en mi página que se llama Tu Mundo es mi Mundo, /Your Word is My Word. Me puede mandar un inbox, yo se lo puedo enviar a cualquier parte de Estados Unidos y México. Y ya está. De hecho, por esta pandemia se detuvo el lanzamiento porque iba a ser en la UACJ, en la fiesta de los libros. Que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Así es, y en Ciudad Juárez. Y por esta pandemia se detuvo el lanzamiento, pero el libro ya está impreso, ya lo tengo. Si están interesados, les digo, me pueden contactar vía Facebook. Mi teléfono es 915-407-9077 y se lo podemos mandar. Y bueno, hoy Paso del Norte Magazine también lanzó un muy bonito artículo con muy bonita entrevista. Gracias a ti que nos hiciste el favor de mandarnos algunos comentarios, y la pueden encontrar en pasodelnortemag.com. Igual ahí está toda la información. Argelia, gracias. Esperamos que sea todo un éxito, y más que un éxito, esperamos que esto también abone, ¿no? Y sume a la creación de conciencia para nuestros hermanos y hermanas que tienen esa condición. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Uriel. Y esto se hizo porque, te digo, la condición de mi hijo es una condición que no se nota, y quiero hacer que sea visible lo que es invisible a la vista de mucha gente. Mensaje súper importante y súper humano. Gracias, Argelia, directora ejecutiva de Tu Mundo es Mi Mundo. Continuamos. Y lo hacemos hablando de deportes con César Contreras. Gracias, Uriel. Esta semana en los deportes, dentro del podcast Las 5 de la Sema, platicamos de los Locos El Paso Locomotive, que en un partido de volteretas lleno de emoción y goles empató a 2 con su rival más cercano geográficamente, y me refiero al New Mexico United. Por la máquina fronteriza, los anotadores de los goles del partido fueron el paceño Omar Salgado y Andrew Fox. Hablando ya del próximo encuentro por la cercanía, y como lo marca el calendario adaptado a no realizar viajes largos en esta temporada de pandemia, El Paso volverá a recibir al equipo con sede en Albuquerque, Nuevo México, el viernes 24 de julio por segundo partido consecutivo. Esto fue lo que tuvimos en los deportes esta semana, y la próxima ya estaremos hablando del regreso de los Bravos a la Liga MX. Uriel, muchas gracias y vuelvo contigo. Bueno, estaremos pendientes de lo que pase con los equipos fronterizos. Gracias, César, un gusto saludarte. Y con esto terminamos las 5 de la Sema. Antes de despedirme, les invito a que sigan Paso del Norte Magazine en Facebook, Twitter y YouTube, al igual que sigan este podcast, Las 5 de la Sema. Estamos en la mayoría de las plataformas donde ustedes escuchan los podcasts. Gracias por acompañarnos esta semana. Cuídense. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Paso del Norte Magazine.